Ahora sí. Cualquier pregunta, cualquier duda, déjenlo en la caja de comentarios. Este material que vamos a estudiar es un material personalmente que lo he estado realizando. No es un material, recalco y dejo claramente dicho, para atacar a nadie, sino para presentar lo que hemos estudiado o lo que he estudiado referente a la divinidad y lo que creemos como iglesia. Entonces es un material que me ha tomado bastante tiempo. Muchos de ustedes son testigos de ello. Cuando los visité en sus diferentes campos de trabajo, les compartí un poco del material. Este material está dividido en varias partes. Lo primero son 142 páginas. No lo vamos a ver todo ahora. Vamos a ir poco a poco. Después vamos a ver otro material solo referente al Padre y al Hijo. Y después vamos a ver otro material solo referente al Espíritu Santo, y que son como 50, 60 páginas. Y después vamos a ver otro material que son textos o textos bíblicos y párrafos del Espíritu de Profecía, bastante interesantes que quiero tocar con ustedes y cómo se utilizan para para llegar a diferentes conclusiones, ¿ya? Dice el título de este material: lo que creemos sobre la divinidad. Texto bíblico clave, lo tenemos acá, San Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Vamos a estudiar un poco en este material sobre la Trinidad y el arrianismo. Vamos a mirar un poco de historia, vamos a analizar qué es la Trinidad, su evolución y su fundamento. Este es el primer módulo, pero voy a correr esta barra por aquí. Sí, este es el primer módulo y vamos a ver lo que es, repito, la Trinidad y el arrianismo. En el segundo módulo, que va a aparecer un poco más adelante, vamos a analizar un poco las iglesias protestantes, ¿cierto? El adventismo, los pioneros adventistas, lo que creían, y citas de la hermana White. ¿Ya? La siguiente foto, acá está. Este párrafo, quiero iniciar con este párrafo del Espíritu de Profecía, que es bastante interesante, bastante profundo. Dice la hermana White: ¿qué voz conocerás tú como la voz de Dios? ¿Qué poder tiene el Señor en reserva para corregir tus errores y mostrar tu rumbo tal como es? ¿Qué poder para trabajar en la iglesia? Si rehusas creer hasta que toda sombra de incredulidad y toda posibilidad de duda sea removida, nunca creerás. Y esto es bastante interesante. No es que me tienen que mostrar todo hasta el final, o si no, nunca creo. Oh, aquí nos presenta, ¿qué dice? La duda que demanda conocimiento perfecto nunca se someterá a la fe. Hay preguntas que el mundo nos hace, preguntas capciosas, dudas, que realmente la palabra del Señor no la explica. Hay que creerla por fe. La fe se apoya sobre evidencia. ¿Hay evidencia? Sí, pero no de la demostración. El Señor nos pide obedecer la voz del deber. Donde hay voces en todo nuestro alrededor que nos induce a seguir un curso equivocado, se requiere una atención sincera para poder distinguir la voz que proviene de Dios. La idea de este material y de este estudio es incentivar a todos los colportores a que estudien. La mayoría de ustedes estuvieron en una escuela, otros, como tenemos a Carlita aquí, se está capacitando y recibimos un material bastante bueno, bastante lindo, pero si no estudiamos ni armamos nuestro propio material para cimentarnos en la fe, vienen voces y nos hacen perder la fe que habíamos creído. Y lo digo por experiencia de amigos que he tenido que se han ido con otras corrientes. Seguimos entonces, después de haber leído este párrafo del Espíritu de Profecía, bastante hermoso. La fe se apoya en la evidencia. Vamos a ver evidencia de cómo creer o qué es lo que creemos con evidencia histórica, evidencia testimonial, evidencia bíblica de lo que creemos y por qué no creemos diferentes corrientes. Esta foto es una foto bastante interesante. Tenemos aquí dos doctrinas chocando entre sí. Tenemos por un lado a Atanasio y tenemos por el otro lado a Arrio. Atanasio le está pegando una bofetada a Arrio. Y esta foto conlleva el choque de dos doctrinas en el concilio de Nicea,
Dos doctrinas que muchos dicen, no, la doctrina viene de allá, del concilio. No, la doctrina viene desde mucho más atrás, sino que aquí se chocan estas dos doctrinas. Tenemos la Trinidad por un lado y el arrianismo por el otro lado. Y vamos a analizar qué es la Trinidad, su fundamento y la pregunta, ¿creemos en la Trinidad? Y vamos a ver el arrianismo, su fundamento y la pregunta, ¿somos arrianos? Son dos choques de doctrina bastante interesantes, dos líneas, dos corrientes. ¿Y a dónde se encuentra el verdadero pueblo adventista? ¿Se encuentra en Arrio o se encuentra en Atanasio? ¿O será que no se encuentra en ninguna de estas dos? Comencemos entonces un poco analizando lo que es la patrística, ¿cierto? Algo así rápido. Cuando nosotros hablamos un poco de patrística, tenemos que primeramente acercarnos a los apóstoles. Vemos en Mateo, no vamos a leer los textos bíblicos, están ahí para corroborar y fortalecer, ¿cierto? Mateo capítulo 10 dice que Cristo llamó a quien quiso y llamó a 12. Vemos a Romanos que el apóstol Pablo dice que él fue llamado por Jesucristo a ser apóstol. Y vemos aquí la primera línea, los apóstoles, los que aprendieron del Señor, los que Cristo les enseñó, como el apóstol Pablo, y cimentaron la fe de la iglesia primitiva. Pero estos apóstoles también tuvieron discípulos. Tenemos en Hechos, capítulo 8, versículo 2, capítulo 8, versículo 2, tenemos a Priscila, tenemos en Hechos 18 a Apolo, y tenemos en Hechos 16 a Timoteo. Esos eran discípulos de los apóstoles. Y ellos enseñaron a esta segunda línea, a esta segunda generación, les enseñaron las verdades, los rudimientos. Acordémonos, Pablo le escribe a Timoteo, insta a Timoteo, le enseña a Timoteo, amonesta a Timoteo, y vemos cómo le va enseñando a esta siguiente generación, le va enseñando los rudimientos de la verdad de lo que ellos aprendieron. Pero viene la tercera generación. Y estos discípulos de los discípulos, ¿cierto? Que vienen siendo discípulos de los apóstoles de la tercera generación, se les llamó padres apologéticos. Y aquí viene algo interesante. Podemos decir que la fe se sostuvo fuertemente hasta el año 100. Se entiende que Juan, el apóstol amado, muere para esa fecha, pasado el año 100, después de haber estado en la isla de Patmos, después de que se le haya revelado el libro de Apocalipsis. Pero cuando ya entramos a la tercera generación, los padres apologéticos, vienen corrientes doctrinales, vienen enseñanzas que no estaban en armonía con lo que habían aprendido los discípulos y sus discípulos, hablando de la primera generación de los que escribieron el Nuevo Testamento. Dentro de estos padres apologéticos tenemos Teófilo de Antioquía, tenemos Tasiano, Irineo, Tertuliano, Orígenes, y vamos a analizar cada uno de ellos, qué era lo que creía y cómo fue dando la base de estas dos corrientes de la foto que ya mostré para aquellos que acaban de entrar. Mostré dos fotos, una foto donde está Atanasio golpeando la cara de Arrio y analizamos que eran dos corrientes conectadas mostrando dos posturas. Y la pregunta que hacíamos ahí es, ¿somos arrianos o somos trinitarios? ¿O no somos ninguno de ellos? Entonces estamos siguiendo la línea. En los padres apologéticos viene entonces esta disputa de doctrina y de enseñanza. Si tienen dudas, cualquier cosa en el comentario, para aquellos que acaban de entrar, este es un material bastante largo, está dividido en varias secciones, son aproximadamente 300, 350 diapositivas. Vamos a ver hoy, mañana, pasó mañana, y si nos queda tiempo, podemos seguir toda la semana a esta misma hora estudiando este material. Entramos entonces, después de haber visto los apóstoles, los discípulos de los apóstoles, que son los padres apostólicos, y los discípulos de los apóstoles, que son los padres apologéticos. Y en los padres apologéticos vemos las diferentes corrientes. Esto no significa que en los tiempos de los discípulos no hubieran corrientes. Nosotros encontramos en la Biblia que ellos pelearon contra diferentes corrientes en su tiempo, pero cuando ya los discípulos bajaron al descanso y sus discípulos, o sea, los apóstoles de Cristo bajaron al descanso y sus discípulos bajaron al descanso, los discípulos de los apóstoles, entonces en los padres apologéticos viene una serie de doctrinas. Seguimos entonces. Tenemos aquí al famoso Teófilo de Antioquía. ¿Quién era? Voy a tomar acá que tengo la otra computadora, ¿cierto? Teófilo de Antioquía
entre el año 180 y, 115 al 181. Se dice, mas no he buscado una comprobación, que aprendió de Juan el discípulo amado. Sin embargo, la historia tiene esa corriente, pero no hay algo que lo certifique, ya que Juan, el apóstol amado, murió mucho antes de que Teófilo de Antioquía se convirtiera al cristianismo. La historia dice que él se convirtió ya era de mediada edad cuando él se convierte al cristianismo, acepta el cristianismo y comienza a defender. Pero Teófilo de Antioquía es la primera persona que utiliza la palabra Trinidad. Él era pagano, se convierte al cristianismo e intenta explicar a Dios en un punto con lo que es la Trinidad pagana. Él dice, y esto es interesante, de igual manera también, los 3 días que eran antes de las luminarias son tipos de la Trinidad de Dios, de su palabra y su sabiduría. ¿Y qué es esta frase? Cuando leemos un poco, bueno, recalco y quiero decir todo el material que está aquí. Si ustedes lo quieren, les paso los libros, los PDFs, todos completos. Este material lo he investigado. Tengo la evidencia de cada uno de ellos, varios traducidos que me tocó traducir a mí mismo, obviamente no sé inglés, pero para eso existen diferentes traductores, y tengo este material y saqué solo la esencia. Él nos quiere llevar a lo que es Génesis capítulo 1. Cuando nosotros leemos Génesis capítulo 1, comprendemos que el cuarto día de la creación se presenta las luminarias. Encontramos el sol, la luna, las estrellas. Y lo interesante de este versículo es que dice que las luminarias, o el sol, la luna y las estrellas, es para marcar el tiempo, los años, los meses. Es para dividir ese tiempo. Entonces él toma esto como una exégesis y dice, el primer día, el segundo día y el tercer día, cuando no había tiempo, es una demostración del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estando antes del tiempo mismo, atemporal. Entonces, tomo esta parte de lo que él dice, pero en su contexto es ese, que de igual manera también los 3 días, primer día, segundo día y tercer día, mostrando el primer día, no que Dios Padre haya sido creado en el primer día, sino que Él se introduce en el primer día, creando al Hijo en el segundo, y entre los dos creando al Espíritu Santo en el tercer día, y después del tercer día, el cuarto día, comienza la obra de la creación del universo. Acordémonos, Teófilo de Antioquía comienza a enseñar o a explicar qué es la Trinidad. Y es la primera persona que utiliza la palabra Trinidad. Vuelvo a leer lo que está marcado. Son tipos de la Trinidad de Dios, de su palabra y su sabiduría. Este padre apologético. Seguimos. En el año 160 al 220 tenemos a Quinto Séptimo Florente Tertuliano. Este varón es interesante. Tertuliano, él fue un brillante y murió en la fe. Fue un influente escritor, teólogo, apologético cristiano. Nació en Cartago, en África, obviamente. Conocido como el padre de la teología latina. Fue pionero en usar el latín para la teología cristiana y acuñó el término Trinidad. Fue un defensor intransigente de la cristiandad. Este era Tertuliano. ¿Qué escribió Tertuliano? Vemos aquí. Pero el verbo, formado por el Espíritu, y si puedo expresarme así, el Espíritu es el cuerpo del verbo. El verbo, por tanto, está siempre en el Padre. Y como dice, yo estoy en el Padre. Y así, siempre con Dios, según lo que está escrito. Y el verbo estaba con Dios. Y nunca se separa del Padre o distinto del Padre, ya que yo y el Padre uno somos. Esta será la prolación enseñada por la verdad, guardiana de la unidad, en la que declaramos que el Hijo es prolación del Padre, sin estar separado de él,
porque Dios envió el verbo, como también declara el Paráclito, como raíz produce al árbol, y la fuente el río, y el sol el rayo, porque estas son prolación o emanación de la sustancia de lo que procede. Y esto es interesante. Tengo dos diapositivas con Tertuliano. Comienza la base de lo que es Trinidad. El Padre, una sustancia, una unión, una usía, una cosa que después lo vamos a ir desarrollando. El Hijo, una prolación, una parte de Él, conectada a Él, es de Él, pero al mismo tiempo es distinto, pero al mismo tiempo está conectado a Él. Es una parte que tiene conciencia, pero si se separa de esa unión, dejaría de existir. Y esto lo vamos a ir viendo más profundamente. Sigue diciendo. ¿Y cómo llega él a la conclusión que existe el Espíritu Santo? Él dice, pero donde hay un segundo, o sea, el Padre, se emana una prolación, sale el Hijo, es necesario que haya dos. Y donde hay un, perdón, y donde hay un tercero. Entonces dice, si hay uno, hay dos. Y si hay dos, también hay tres. Quienes tiene que haber tres, dice él. Ahora bien, el Espíritu, a la verdad, es tercero con respecto a Dios y al Hijo. Así como el fruto del árbol es el tercero desde la raíz, o como el rayo que sale del río es el tercero desde la fuente, o como el ápice del rayo es el tercero desde el sol. Nada, sin embargo, es ajeno a esta fuente original de la que deriva sus propias propiedades. De la misma manera, la Trinidad, que fluye desde el Padre a través de pasos entrelazados y conectados, no perturba en absoluto la monarquía, mientras que al mismo tiempo guarda el estado de la economía. En pocas palabras, Florentino Tertuliano dice, existe una unión entre una, después vamos a ver a qué se refiere, ¿cierto? Pero existe un ser que se llama Dios, que al mismo tiempo es espíritu, y de él emana una parte que se llamó hijo. Pero como también está el hijo, tiene que haber un tercero. Y da la explicación en la naturaleza, como vemos aquí, del árbol, la raíz es el padre, el hijo es todo el tronco y el follaje, y el Espíritu Santo es el fruto. Pero todo está conectado a una sola usía, a una sola masa, a un solo ser. Es un solo ser con diferentes prolaciones o partes conectadas a él mismo. Esto va siendo la base de lo que se discutió en el concilio de Nicea. Vuelvo a repetir para aquellos que se están ingresando, estamos mirando el origen de la Trinidad, pero dentro de la patrística, mirando los padres apologéticos. ¿Quiénes fueron los primeros? Hay muchos padres apologéticos, solo toqué algunos o estamos tocando algunos, y cómo ellos comienzan a explicar gradualmente lo que ellos entienden por Dios, lo que ellos entienden por Jehová, por decirlo de esta manera, y cómo comienzan a introducir la Trinidad y darle explicación a la Trinidad. Y vuelvo a hacer la pregunta que había hecho al inicio. ¿Somos trinitarios o somos arrianos? ¿O no somos ninguno de ellos? Seguimos, dejamos un poco entonces a Tertuliano, vemos lo que él enseña, lo que él quiere expresar, y nos llegamos un poco a Orígenes. Tenemos aquí al famoso Orígenes. Orígenes, tenemos el del 185 al 254. Fue uno de los teólogos, filósofos, eruditos, estoy leyendo aquí que es donde tengo la parte de Tertuliano, bíblicos más influyentes del cristianismo primitivo. Dirigió la escuela ca, eh, catequética, sí, de Alejandría, produciendo una vasta obra de exégesis teológica, destacando diferentes obras que él escribió, como la Exopla y Contracelso, siendo pionero en el uso de la filosofía platónica para explicar la fe cristiana. Entonces él toma la filosofía platónica y dice, bueno, vamos a explicar un poco Dios, su origen, etcétera. ¿Qué escribe Orígenes? Dice, Orígenes plantea como primer principio a la triada Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la naturaleza
del logos, o razonable, logikai, que es razonable, en el seno del logos. Logos, segunda parte de esta Trinidad, en cuyo seno son creadas. Se menciona una bonita divinidad compartida por las tres personas, cuyo principio es el Padre, pero cuya naturaleza reproduce en sí mismo tanto al Hijo como al Espíritu sin alteración de semejanza o distancia. El Hijo es cierta imagen simétrica del Padre. Y esto efectivamente no implica desigualdad, transmitiendo a la gente. Y esto no implica desigualdad ontológica. Unidad y simplicidad son características de la Trinidad, aunque permanece la distinción de hipostasis, o sea, una unidad. Y aquí viene algo interesante. Si ustedes notan, los que hemos visto, los tres padres apologéticos, Teófilo de Antioquía, Tertuliano y Orígenes, llegan a algo esencial. Siempre primero estuvo el Padre. Y por el Padre viene el Hijo y viene el Espíritu Santo. Pero el inicio, el principal, el único, era el Padre. Los demás son prolapsión del Padre, parte del Padre y conexión al Padre. Aquí se está echando la base de una doctrina que llega hasta nuestro tiempo, donde se dice el Padre es primero, el Hijo es segundo y el Espíritu Santo es el tercero, colocando una jerarquía numérica. Esto es bastante interesante. Vamos a seguir analizando un poco lo que dice Orígenes. Alejandro escribe un poco sobre Orígenes. Dice, tal como Orígenes, busca expresar la estricta coeternidad del Hijo respecto de Dios Padre, y para ello se vale del concepto originiano de la generación eterna y continua, y con una expresión paradójica declara al Hijo producto ingénito. El Hijo es un producto porque proviene de Dios y es ingénito porque no tiene su origen en el tiempo. Y esto es interesante. Vamos acá echando otra base. ¿Cuándo fue entonces engendrado según la Trinidad Cristo? Antes del tiempo, atemporal, antes de toda creación. Según lo que habíamos visto, o la misma esencia que tenía Teófilo de Antioquía, antes de los 3 días de la luminaria, acordémonos, antes del cuarto día de la creación, donde se marca el tiempo, es un paralelismo o le hace una exégesis de lo que es la creación del Hijo y del Espíritu Santo. Y este concepto se va introduciendo gradualmente en la Trinidad y después lo vamos a ver que en el arrianismo toma lo mismo, ¿ya? Pero vuelvo a leer la parte que está en el grilla. El Hijo es un producto porque proviene de Dios, ingénito porque no tiene origen en el tiempo, o sea, fue antes del tiempo mismo. Por ello, coexiste con Dios engendradamente. De este modo, Alejandro sitúa el nacimiento del Hijo fuera del tiempo. Era lo que Origen también quería explicar, pero Alejandro lo amplía un poco más. Y estas bases, estamos echando las bases, después vemos que de estas bases, primero, que el Padre es primero, después que el Hijo viene por voluntad del Padre y el Espíritu Santo viene por voluntad de ellos dos, son la base de diferentes corrientes que tienen las diferentes iglesias protestantes de nuestro tiempo. Segundo, ¿cuándo fue creado entonces o cuándo emanó el Hijo o fue engendrado o fue creado? Después vamos a ver la diferencia de todo ello. Antes del tiempo mismo. Y el Espíritu Santo antes del tiempo mismo. Como fue antes del tiempo, cuando comenzó el tiempo fue cuando ellos comenzaron a crear. ¿Ya? Tengamos esto, después lo vamos a ver, obviamente, poquito a poquito, vamos a ir mirando las bases. Después de todo esto, ahora sí llegamos al concilio de Nicea, de la foto que hemos mostrado. Atanasio golpeando el rostro de Arrio. Vemos entonces la creencia de Atanasio. Y el concilio de Nicea nos echa las bases para
fortalecer los conceptos trinitarios. Analizamos antes del tiempo mismo y después vamos a encontrar otro concepto que también lo había dicho los padres apologéticos, que es diariamente engendrado, sino que lo leímos suavemente. Después vamos a ver cómo enseñan esto dentro de la Trinidad. Pero se toman bases para explicar diferentes puntos de doctrina. En el Concilio de Nicea se llegó a lo siguiente: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Y nosotros podemos decir hasta aquí, amén. Creemos en Dios Padre. Sin embargo, vamos analizando. Creemos en un solo Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Y esto es interesante. En el Concilio de Nicea no se estableció una doctrina. No, analizamos la historia, que ya venían los conceptos doctrinales de la Trinidad. Solo se afirmó esa doctrina y comenzó a enseñarse. También cuando veamos el arrianismo. Vuelvo a leer para que tengamos en cuenta. Engendrado, creemos en un solo Señor Jesucristo, el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Cuando ustedes escuchan a una persona que dice, no, Cristo fue engendrado del tiempo mismo, antes de todos los siglos, ¿a qué te está llevando? Concilio de Nicea, como afirmación de esta doctrina, y padres apologéticos que ya traían esta enseñanza o querían explicar la Trinidad de esta manera. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿somos trinitarios? ¿Somos arianos? ¿O no somos ninguna de las dos? Esto es lo que vamos a ir viendo. No creado, de la misma naturaleza del Padre. ¿Por qué no dice no creado? Cuando veamos el arrianismo comprenderemos esto. Y por quienes todo fue hecho, quien por nosotros quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por la Escritura Santo fue encarnado, no, y por el Espíritu Santo, perdón, fue encarnado en María, virgen, y fue hecho hombre, y por nosotros fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Y sigue hablando de Cristo. Me salto al segundo párrafo. Vamos al Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida. Nosotros decimos, oh sí, yo creo en el Espíritu Santo como Señor y dador de la vida. Pero, no sé si adelanten, que procede, interesante, del Padre y del Hijo. Y vamos a ver después este concepto un poco más afirmado. Entonces, ¿qué se llegó en el Concilio de Nicea? ¿A qué doctrina, o podemos decir cuál fue la conclusión de este credo niceo? Que primero estaba el Padre, y por voluntad del Padre, antes de crear todo, antes del tiempo atemporal, conectando con los padres apologéticos, decidió crear al Hijo. No digamos crear, engendrar al Hijo. Parte de él. Y ahora el Hijo con el Padre, los dos en combinación, después vamos a ver a qué se refiere esa combinación, se emana el Espíritu Santo. Y es por eso que aparece el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo o el Espíritu del Hijo. Porque no es otra persona, sino una emanación de estos dos. Pero también se le llama Señor tanto al Espíritu como a Cristo, porque vienen de la misma esencia, porque están conectados con el Padre. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Espero que me vayan entendiendo este material. Se los voy a acercar todo aquel que lo quiera. Seguimos mirando la Trinidad. Tenemos aquí a Atanasio, ¿cierto? La biblioteca patrística, Atanasio, discurso contra los arrianos. Y mira lo interesante. La ortodoxia quedó sancionada en el símbolo de la fe, que todavía hoy se sigue profesando en la iglesia. En dicha profesión de fe se confiesa, ¿qué se confiesa? Que el Hijo es engendrado, no creado. Engendrado, no creado. Es casi lo mismo, pero aparentemente no es lo mismo. Pues vamos a explicar. ¿Qué enseñan los arrianos? Creado. ¿Qué enseña el trinitarismo? Engendrado. De la misma naturaleza que el Padre. Esta unidad de sustancia entre el Padre y el Hijo. Es una unidad de sustancia. Una parte del Padre.
pero su esencia engendrado. ¿Ya? Seguimos. Atanasio va a hacer una ardorosa defensa de la piadosa fe. La fe que en el concilio de Nicea, como hemos visto, había sancionado. El Hijo es de la misma sustancia que el Padre, engendrado, no creado, coeterno con el Padre e inmutable. ¿Por qué coeterno? Porque al estar en el Padre, participaba de la eternidad del Padre. Solamente se separó, pero al mismo tiempo está conectado, son una extensión, por decirlo de esta manera, y ahora es hijo. Y esta extensión se llama engendrado. ¿Ya? He aquí, en efecto, que nosotros hablamos con valentía acerca de la piadosa fe a partir, a partir de las Sagradas Escrituras y como colocando la lámpara sobre el candelero decimos, este es el Hijo verdadero por naturaleza e Hijo genuino del Padre, propio de su sustancia, sabiduría unigénita, logos verdadero y único de Dios. No es una criatura ni una cosa hecha, sino lo engendrado propio del Padre, por lo cual Él es Dios verdadero y existe siendo de la misma sustancia del Padre verdadero. Y aquí viene algo interesante. Usted le pregunta a algún católico, no un católico que va a la iglesia todos los domingos, sino alguien que maneje la teología católica, ¿Cristo es Dios verdadero? Sí. ¿Por qué? Porque es engendrado del Padre, que es Dios verdadero. Porque es una parte del Padre. ¿Ya? Estamos, y recalco, y vuelvo a recalcar, analizando y mirando qué es la Trinidad católica, su base. Y cómo de esta base, mirando los padres apologéticos, y cómo en el Concilio de Nicea se establece esta base, pero ya venía desde atrás, comienza a difundirse en la fe cristiana y por ende vamos a ver más adelante cómo en las iglesias protestantes llegan a tomar parte de la Trinidad católica y utilizarla para sus explicaciones. Vamos al concilio, y esto es interesante, primer concilio de Constantinopla, año 381. Vamos a ver aquí lo que llegó este concilio. Dice claramente, todo cuanto el Padre es el Hijo, salvo el ser ingénito. ¿Qué es ingénito? Una persona que no tiene inicio ni principio, porque Él es eterno eternamente. Todo cuanto al Hijo es el Espíritu, salvo el ser engendrado. El Espíritu no es engendrado porque es una emanación de el Padre y del Hijo. Por eso le dicen el Espíritu del Hijo, el Espíritu del Padre. Ahí nacen esas bases de decir eso. Nos enseña cómo creer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creyendo también, por supuesto, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, poder y sustancia. Y aquí viene lo interesante. No tengo ninguna cosita, bueno, les voy a mostrar imágenes después, ¿no? Pero es una sustancia y aquí emana el Hijo. Y el Hijo y el Padre, entre los dos, sale el Espíritu Santo. ¿Ya? Después les voy a mostrar imágenes. Pero aquí comienzan a fortalecer esto. ¿Cristo es Hijo? Sí, dicen. Claro. Y pues vamos a ver testimonios, párrafos de la hermana Guay, Biblia. Ahorita solo estamos en historia. Y estamos mirando la base de la Trinidad y cómo ciertos puntos de la Trinidad se han estado tomando. Ahora viene otra interpretación interesante. Gregorio Nacianeso, este hombre, San Gregorio, porque dice así, ahí dice San, ¿no? Tiene una enseñanza bastante interesante. Él está entre el 329 y el 390. También llamado Gregorio el Teólogo. Fue un arzobispo de Constantinopla y uno de los más destacados padres de la iglesia griega. Es célebre por su inigualable elocuencia, conocido como el
Demóstenes cristiano y por su defensa de la Trinidad frente al arrianismo. Entonces, él defiende mucho la Trinidad. Y cuando leía un poco sobre este hombre, Gregorio, habían cosas que yo decía, wow, interesante, como que, oh, pero cuando hace uno detenimiento, uno lee más detenidamente, se da cuenta que tiene las bases, el origen de lo que era la Trinidad. Dice él, y todo lo que la Escritura se refiere al Espíritu, de más humilde, como ser donado, ser enviado, ser distribuido, el carisma, la donación, la insuflación, la promesa, la intercesión o cualquier otra palabra es de esta índole, para no enumerarlas una a una, debe ser reportado a la causa primera, a fin de demostrar de quién procede el Espíritu y de hacer ver que no son tres principios separados entre sí a la manera del politeísmo, porque en cuestión de impiedad, lo mismo da confundirlos como hace Sabelio, alguien contra él, con quien él discutía, que separarlos como lo hace Arrio. En el primer caso, por lo que respecta a la persona; en el segundo, por lo que concierne a la naturaleza. ¿Cómo es esto? Tranquilos, vamos a verlo así. Es el primer hombre que hace una eisegesis, y esto es interesante. Aquellos que comprenden que la palabra eisegesis es decir algo que no está en el texto bíblico. Un ejemplo sencillo, una eisegesis. El arca de Noé tenía 3 niveles: primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y eisegesis es decir que cada nivel representa los 3 mensajes angélicos. Podemos conectarlo y podemos sacar una esencia, pero no lo dice literalmente. Es una forma de expresar o de evangelizar. Entonces él hace una eisegesis con la creación de Adán, Eva y Set. Dice él, ¿qué era Adán? Criatura de Dios. Y Eva, una sección del que había sido plasmado por Dios. ¿Y qué es Set? Un ser engendrado por ambos. ¿Te parece a ti que sean lo mismo la criatura, la acepción y la genitura? Ciertamente. Y si estos seres son consustanciales o no, ¿cómo no? Se admite que tanto que seres que subsisten de modo diversos pueden ser la misma sustancia. Digo esto no porque yo atribuya a la divinidad la cualidad de la plasmación o de la división o cualquier otra cualidad corporal. Que ninguno de estos trapaceros, a lo que le llama Arrio y a sus seguidores, se escarnice de nuevo conmigo, sino porque yo contemplo en estas cosas como en una escena de teatro lo que la mente humana puede percibir, pues es imposible que ninguna comparación pueda reproducir la verdad en esta pureza. En otras palabras, sigo leyendo y después se los explico. ¿Y por qué dice esto? Replican ellos. Porque no puede venir del mismo ser el que es engendrado y el que procede de alguna otra manera. ¿Cómo pues Eva y Set no vienen del mismo Adán? ¿De qué otro puede venir? ¿Y son los dos engendrados? De ningún modo. Entonces, ¿qué son? Uno, Eva, es sección. El otro, Set, genitura. Y sin embargo, ambos son idénticos entre sí, pues son seres humanos. Nadie podrá decir lo contrario. Deja, por tanto, de combatir contra el espíritu como si fuese absolutamente engendrado o de no serlo, como si no fuese consustancial ni Dios. Acepta pues la plausibilidad de nuestra hipótesis, apoyado en estas realidades humanas. Pienso que ahora podrás ver con claridad, a no ser que estés absolutamente decidido y disputar y combatir
contra la evidencia. O sea, hermano Brian, explíquenos. Sencillo, mis hermanos. Este hombre, Gregorio, dice, tomando a Adán como el padre, ¿cierto? Mostrando que Adán tiene su inicio, pero él toma un ejemplo, hace una eisegesis. Como Eva salió de Adán por la costilla, ¿cierto? Cristo emana del Padre, engendrado del Padre. Como Seth sale de Eva como creación, parte de Eva, pero desde su vientre, el Espíritu Santo no es engendrado, sino emanado del Padre y del Hijo. Hace años, un amigo mío que de pronto está aquí conectado, fue a visitar a un pastor en Colombia, un pastor adventista, estábamos compartiendo, él dijo, voy a ver un pastor célebre, y le preguntó un poco sobre lo que es la divinidad y su origen. Y utilizó esta misma descripción. Como Eva salió de Adán, Cristo salió del Padre. Y hasta ahí llegan. Y me lo mostró, yo lo escuché, yo miré el video, él estaba así grabando y dije, wow, interesante. Después a otros pastores adventistas he escuchado la misma eisegesis, esta que utilizó Gregorio. Como Eva salió de Adán, Cristo salió del Padre. Ahora, Gregorio no se queda ahí, sino que dice, así como Seth emana de Eva, el Espíritu Santo emana de Cristo y emana del Padre. Unas eisegesis, que cuando ustedes la escuchan, dice, oye, interesante. Sin embargo, acordémonos, el origen viene de Gregorio. ¿Quién era Gregorio? Bueno, Gregorio era un hombre que creía en la Trinidad católica y lo explica de esta manera para explicar la Trinidad católica. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Segundo concilio. Vamos a hacerle hasta las 9 en punto y ahí terminamos. Cualquier pregunta, déjenlo en la caja de comentarios. No se adelanten, no pregunten cosas que no están en el material. Más adelante vamos a ver espíritu de profecía, Biblia, textos directamente del griego, qué significan, cómo se expresaron, etcétera, etcétera. No es que el hermano Brian sepa griego, pero existe tanta tecnología actualmente, Biblias interlineales que podemos, gracias a la tecnología, traducir. Y orando al Señor, he armado este material. Para los colportores que están aquí conectados, pues un seminario a los colportores. Pero sé que varios hermanos, le he dado la entrada a varios hermanos, no sé quiénes son todos, pero es un seminario a los colportores. Dice el segundo concilio de Constantinopla, y esto es interesante lo que dice el segundo concilio, porque después vamos a ver mucho más adelante cómo algunos pioneros mencionan, no directamente, decir, no, se dijo, sino que yo creo, y es lo que dijeron en el segundo concilio. Sigue diciendo, si alguien no confía que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola naturaleza, sustancia, que posee un solo poder y autoridad, que existe una Trinidad consustancial, una sola deidad a la que se debe adorar en tres subsistencias o personas, se anatema. Después les muestro una imagen y se explica mejor todos estos conceptos, ¿ya? Una sola unidad y tres emanaciones de ella, por decirlo de esta manera. Pero la imagen lo explica mejor. Hay un solo Dios Padre, de quien procede todas las cosas. Un solo Señor Jesucristo, por quien todas las cosas son. Y un solo Espíritu Santo, en quien todas las cosas son. Si alguien no confiesa, y esto es interesante, que el verbo de Dios tiene dos nacimientos. Uno, que es anterior a todos los siglos. Acordémonos, atemporal. Y nos regresa a lo mismo, a lo que habíamos visto en el primer padre apologético que utilizó la palabra Trinidad, quien fue Teófilo de Antioquía, antes de las luminarias, antes del tiempo. Y lo mismo que dijo Tertuliano, lo mismo que dijo Orígenes, lo mismo que dice el Concilio de Nicea, se está reafirmando. Dos nacimientos. Uno que es anterior a todos los siglos, antes del tiempo. Del Padre, fuera del tiempo y sin cuerpo. Y el segundo, el nacimiento de estos últimos días,
cuando el Verbo de Dios descendió de los cielos y se hizo carne de la santa y gloriosa María, Madre de Dios, y siempre virgen, y nació de ella, sea anatema. Entonces, si tú dices, según este concilio de Nicea, que yo no creo que Cristo sea engendrado antes de los tiempos por el Padre, sea anatema. Doble nacimiento, uno antes del tiempo y uno en el tiempo cuando Emmanuel de María, cuando, perdón, nació de María. Uno por el Padre, un nacimiento por el Padre, o un engendramiento por el Padre, o una existencia por el Padre, o por la voluntad del Padre fue creado antes de todos los tiempos, y el otro por María. Téngalo por anatema. ¿Hasta aquí cómo vamos? No se me pierdan. Estamos dando las bases, después vamos a hacer un resumen, tranquilos. El credo de Atanasio. Esto es interesante. El credo de Atanasio se le dice que fue Atanasio, pero la historia dice que no fue Atanasio en sí en quien lo creó. Hay dudas de ello, pero se utilizó mucho este credo en ciertas, para cierto tiempo en la Iglesia Católica se pronunciaba este credo. Y cuando vemos este credo también dice cosas interesantes, pero la esencia es lo mismo. Todo el que quiera salvarse debe antes ante todo, mantener la fe universal. El que no guarda esta fe íntegra y pura, sin duda, perecerá eternamente. Y la fe universal es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad. Y Trinidad es unidad, sin confundir las personas, ni dividir la sustancia. Y esto es interesante. Si quitáramos la parte de dividir la sustancia, ni confundir las personas, estaríamos hablando de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres seres distintos uno al otro, que no depende la vida del uno del otro, sino que cada uno tiene existencia por sí mismo, pero son un equipo llamado Dios y él le llama Trinidad. ¿Cierto? Si quitamos la parte, ni dividir la sustancia. Pero como él conecta ni dividir la sustancia, nos lleva a lo mismo. Una sola sustancia, prolaciones, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, nos vuelve al origen, al inicio. Porque es una la persona del Padre, otra del Hijo y otra del Espíritu Santo. Tres personas. Oh, podemos decir que interesante. Pero regresamos, había dicho él, ni dividir la sustancia. Mas la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu es toda una, e igual la gloria, coeterna la majestad. Así como el Padre, así es el Hijo, y así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, interesante, increado es el Hijo, muy interesante, increado es el Espíritu Santo. Nosotros podemos decir, wow, yo creo que el Padre no ha sido creado, creo que el Hijo no ha sido creado, y creo que el Espíritu Santo no ha sido creado, y creo que cada uno de ellos tiene una personalidad. Entonces podemos decir, somos del credo de Atanasio. Sin embargo, analicemos bien el credo. Ni dividir la sustancia. Incomprensible el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo. Eterno el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. ¿Por qué un solo eterno? Porque no divide la sustancia. No un equipo, sino una sustancia. Sigo leyendo. Y sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Como también no son tres incomprensibles, ni tres increados, sino un solo increado, un solo incomprensible. ¿Por qué? Porque vienen de la sustancia. Asimismo, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y podemos decir, interesante el credo de Atanasio, pero acordémonos, no divide la sustancia. Por eso son Dios, una sola sustancia. Y sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también, Señor es el Padre, Señor es el Hijo y Señor es el Espíritu Santo. Y sin embargo, no son tres señores, sino un solo Señor. Porque así como la verdad cristiana nos obliga a reconocer que cada uno de las personas de por sí es Dios y Señor, así la religión cristiana nos prohíbe decir que hay tres dioses o tres señores. El Padre por nadie es hecho, ni creado, ni engendrado.
El Hijo es solo del Padre, no hecho ni creado, sino engendrado. ¿Vemos? Cuando leemos el credo de Atanasio, que aparentemente Atanasio dice, wow, interesante, mira lo que dice Atanasio, pero cuando leemos todo el credo regresamos a lo mismo. Son uno porque es una sola sustancia. El Hijo es engendrado de la sustancia que es el Padre. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, lo mismo que habíamos visto anteriormente. No hecho ni creado ni engendrado, sino procede. Es que es el Espíritu de Cristo porque procede de Cristo. Es el Espíritu del Padre porque procede del Padre. Trinidad católica. Hay pues un Padre, no tres padres. Un Hijo, no tres hijos. Un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad nadie es primero ni postrero, ni nadie mayor ni menor, sino que todas las tres personas son coeternas, igualmente coiguales, de manera que en todo, como quedó dicho, se ha de adorar la unidad en la Trinidad y la Trinidad en unidad. Por tanto, el que quiera salvarse debe pensar así de la Trinidad. Entonces, explica Atanasio la separación. No, explica una unidad y por esa unidad son uno y al adorar esa unidad está adorando la Trinidad. Regresamos a lo mismo. No creemos en el credo de Atanasio, aunque tiene puntos interesantes a tocar, pero en la esencia de todo el credo es lo mismo de la Trinidad católica. Terminamos con esta en lo que es el credo de Atanasio, ¿cierto? Dice, porque la fe verdadera que creemos y confesamos es que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre. Dios de la sustancia del Padre. Por eso es Dios, porque el Padre viene de su sustancia, o sea, el Padre lo hizo Dios. ¿Ya? Engendrado antes de todos los siglos y hombre de la sustancia de su madre. Nacido en el mundo, perfecto Dios y perfecto hombre. Subsiste de alma racional y de carne humana, igual al Padre, según la divinidad, inferior al Padre, según la humanidad. Hasta aquí como vamos, quedan 4 minutos. Vamos a ver, estoy acá en las dos computadoras porque aquí tengo, sí, vamos a llegar hasta aquí, hasta Tomás de Aquino, porque después vamos a ver ya un poco más a este tiempo, un poco más al siglo XVIII, XIX, pero quedémonos en el Tomás de Aquino. Dice Tomás de Aquino, ¿quién fue Tomás de Aquino? Bueno, Tomás de Aquino, 1225-1274, fue un fraile dominico, teólogo, filósofo italiano del siglo VIII, máximo representante de la escolástica y una de las figuras más influyentes del pensamiento occidental. Ese fue Tomás de Aquino. ¿Qué escribió Tomás de Aquino? Tomás de Aquino escribió en su obra Suma Teológica lo siguiente. En cambio, está lo que dice Agustín en el libro De Fide in Petrum. El Padre Dios engendró un hijo igual a él de su naturaleza sin principio. Comprendamos. Es que Cristo es Dios porque el Padre lo hizo igual a él. No digamos lo hizo, lo engendró, que es casi lo mismo, pero dicen que es distinto. Bueno, lo vamos a ver. Pero estamos viendo que engendró es parte de, lo engendró a su naturaleza. Por lo tanto, el Padre no engendra al Hijo de algo, sino a partir de la nada. El Espíritu Santo no es engendrado, precisamente porque procede por vías de amor. Y el amor no se realiza según la razón de la semejanza, sino a manera de impulso vital. Y para mañana vamos a ver y vamos a explicar más lo que dice Tomás de Aquino con otras evidencias, ya un poco más a nuestro siglo, 18 y 19, cómo explican esa procedencia del Espíritu Santo en el amor como término de un movimiento de atracción que empuja intrínsecamente al amante hacia el amado. Entonces, el Padre engendra al Hijo, el Hijo al Padre, y en pocas palabras se aman, y como se empujan mutuamente, entonces esa fuerza intrínseca es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos está diciendo Tomás de Aquino. De este modo, lo que en la persona divina procede por amor, no procede como engendrado,
o como hijo, sino más bien procede como espíritu. Por eso se dice, no, es que el espíritu procede del Padre, procede del Hijo. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, aquí nos explica por qué la parte de procede. Con este nombre se indica un determinado motor, impulso vital, como se dice que por el amor alguien es movido o impulsado a hacer algo. Amén, mis hermanos. Quedamos en la diapositiva 22. Voy a dejar de compartir. Vuelvo a decir, son 142. Estamos vimos un poco lo que era la patrística, el origen de la Trinidad dentro del cristianismo. No vimos nada de lo que era el paganismo. Pero vimos cómo hombres que se convirtieron al cristianismo utilizaron filosofía griega, filosofía pagana para explicar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dejando los siguientes principios. Y quiero que quede en la mente, aunque después lo vamos a ver. Primer principio, existió el Padre único antes de todos los tiempos. Él como esencia, como sustancia, como único Dios. Y en un tiempo X, en la infinitud, donde no existe tiempo atemporal, decidió engendrar al Hijo. Y en ese mismo tiempo atemporal decidió no engendrar, como dice Tomás de Aquino, sino que en el amor entre el Padre y el Hijo emanó o procede el Espíritu Santo. Esos tres, uno no es creado ni engendrado, el otro es engendrado, según la Trinidad, no creado, y el otro procede de estos dos por su amor. Trinidad católica. Analizábamos cómo también ciertos padres católicos explicaban un poco con Adán y Eva y Set cómo el padre, siendo Adán, y le quitan la parte, no, Adán ha sido creado, pero pongamos que el padre no ha sido creado, pero así como Eva salió de Adán, Cristo salió del Padre. Y del Espíritu Santo, así como Set emana de Eva, el Espíritu Santo emana de el Cristo y al mismo tiempo del Espíritu Santo. Entonces, todos esos son pensamientos, ¿cierto? Creencias y bases de la Trinidad católica que se utiliza en muchas iglesias evangélicas y protestantes. Y después vamos a ver eso. Vamos a ver ciertas iglesias evangélicas protestantes por allá en los 1800, en los tiempos de la hermana White, cómo ellos creían y su lineamiento conecta o con el trinitarismo o con el arrianismo. Y terminamos con la pregunta que yo les dije al inicio, cuando mirábamos un poco lo que hace Atanasio, que golpea a Arrio en su cara. ¿Somos trinitarios? ¿Somos arrianos? ¿O no somos ninguno de los dos? Esto es la investigación de este tema para los colportores, ¿ya? Que sea el Señor bendiciéndonos en este día. Nos vemos mañana. Repito, esto es una capacitación a los colportores. Hemos invitado a varios hermanos están entrando, están compartiendo con nosotros, ¿cierto? Sé que surgen varias preguntas, sin embargo, en el transcurso del tema se van a ir respondiendo todas estas preguntas, estamos echando la base, estamos mirando la historia, la patrística un poco, el surgimiento de la Trinidad Católica, mostrando que no viene solamente del Concilio de Nicea, sino que viene desde mucho más atrás, desde los padres apologéticos, y cómo en el Concilio de Nicea se toman dos corrientes, y a cuál venimos nosotros, o de ninguna. Que sea el Señor ayudándonos y fortaleciéndonos. Sé que tenemos comentarios en la caja de comentarios. Voy a ver si los copio. A ver, miro aquí. Eh, dice acá el Xiaomi, ellos mantienen días literales de los días de la creación. Bueno, no sé a cuándo o a qué hora entró el Xiaomi, pero estábamos explicando un poco cómo decía el primer padre apologético que utilizó la Trinidad, que es Teófilo de Antioquía. Él hace una eisegesis diciendo que los primeros 3 días de la creación, antes del cuarto día, porque en el cuarto día comienza a hablarse del sol, la luna y las estrellas, y comienza a hablarse del tiempo, es para separar los días, los meses y los años. Él dice que es un ejemplo de la divinidad o de la Trinidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que antes del tiempo mismo, antes de crear todo, el Padre creó o engendró al Hijo y después entre ellos engendró o emanó, perdón, el Espíritu Santo. Pero lo que explica Teófilo de Antioquía, vimos lo que ellos escribieron, lo que ellos explicaron. Y les intenté un poco, mirando el contexto, pues me he leído todo lo que les he presentado, mirando el contexto y explicando un poco cómo ellos lo creían. Que el hermano Brian crea todo lo que está leyendo, no. Estamos mirando lo que creían
en la patrística y en la Trinidad católica. Amén. Que sea el Señor guiándonos y vamos a hacer una oración para terminar. Mañana nos vemos a la misma hora para seguir estudiando este tema. Faltan varios puntos importantes. Falta después ver lo que es el arrianismo. Estamos solo viendo el primer módulo, que era para aquellos que entraron tarde. La Trinidad, su origen, su historia, y el arrianismo, su origen, su creencia, su historia. Y el segundo módulo de esta primera diapositiva es el adventismo, su origen protestante, los pioneros y la doctrina, y la eterna divinidad, Cristo, Hijo de Dios, el Padre, el único Dios verdadero. Vamos a tocar esos puntos, vamos a analizar esos títulos. Y después de esta primera sección o de esta primera, vamos a ver 3 materiales más donde solo hablamos específicamente del Padre y del Hijo, de ellos, ¿ya? Y después vamos a ver solo específicamente del Espíritu Santo. Que sea el Señor ayudándonos. Vamos a terminar con una oración para finalizar. Acá está haciendo un poquito de frío, está abrigándome las piernas. Oremos. Eterno Padre que moras en los cielos, gracias Señor porque nos permites estudiar un poco de historia, un poco de patrística, un poco de cómo surgen estas corrientes, estas enseñanzas de la Trinidad y cómo a través de la línea histórica nos va a ir mostrando cómo tiene para este tiempo secuelas dentro de tu pueblo. Fortalécenos, guíanos, sabemos, como dice tu escritura, salid de ella, pueblo mío, para que nos seáis partícipe. Ayúdanos, Señor, para poder comprender y afirmarnos en la fe y ser el pueblo del tiempo del fin que predica la verdad y predica a un pueblo que perece salir de todas estas iglesias. Todo esto lo rogamos y lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Un feliz día para todos. Sé que no les tengo audio abierto, ya que es simplemente una exposición, pero las preguntas y cualquier cosa quedaron en la caja de comentarios. Creo que no hay ninguna. Y si hubiera alguna pregunta que no tengo la respuesta, porque ando en la investigación, obviamente la estudiaré y mostraré después la respuesta referente a ello. No siendo más, nos vemos mañana a la misma hora. Y el mismo link lo vamos a utilizar. Una hermana de México me lo prestó y lo seguiremos utilizando. Dios los bendiga. Feliz día para todos.